Marisabel, buenas tardes. Lucy Pisni te saluda. Hola, buenas tardes Lucy, buenas tardes a todos los televidentes y las televidentes. Bueno, todos sabemos que hay grandes problemas de infraestructura que no se han resuelto y que es uno de los grandes motivos por los que no se ha vuelto a la presencialidad en todas las escuelas en sistema de burbujas. Ahora proponen, o ya mejor dicho, disponen la presencialidad plena. ¿Cuál es el argumento del gremio y los consejeros gremiales para no estar de acuerdo en esto? Bueno, primero, hoy se convocó a una sesión excepcional con este tema como uno de los dos únicos temas que se abordaron, que de manera inconsulta se presenta, sin discusión previa, se presenta un borrador que nosotras planteamos, que es ahora ya la resolución 627, que fue firmada, como vos decías, por el gobierno en el cuerpo colegiado, que aparece de manera, digamos, impuesta, muy sobre la fecha prevista, cuando esto es algo que se venía ya por lo menos consultando en sesiones anteriores. No había ningún anteproyecto para trabajar, y de golpe aparece 2 días antes de la fecha prevista. La presencialidad está prevista para el 26 y se trata recién hoy, y sin tener en cuenta, alguna de las cosas que nosotras observamos y que planteamos era que no tenía ninguna diferenciación entre niveles. No es lo mismo el jardín que la escuela secundaria, no es lo mismo la escuela secundaria que el nivel superior. Bueno, esa especificidad no está planteada en ningún lado. No está planteada la cuestión de las zonas. Hay en algunas zonas donde la matrícula no es tan numerosa como en otras zonas, entonces no se respeta lo situado, es decir, no se le da esa cuestión de que las escuelas puedan resolver en función de sus contextos, y por sobre todas las cosas, garantizar la presencialidad plena, como la llama el Ejecutivo, va de la mano de implementar políticas públicas, e implementar políticas públicas es abordar en forma conjunta la cuestión de la infraestructura. Quien en la provincia tiene que pensar y garantizar la presencialidad plena es el gobierno. Quien en la provincia tiene que pensar y garantizar la infraestructura también es el gobierno de la provincia. Y hoy tenemos más de 100 escuelas que están sin poder garantizar presencialidad, no por una situación de pandemia, sino por el abandono que el gobierno hizo desde hace unos años, pero específicamente en el año 2020 sobre nuestras escuelas. Entonces, cuando aparece así, de manera tan de un día para el otro, nosotros nos permitimos sospechar de estas decisiones que se toman sin garantizar las cuestiones de infraestructura, que buscan dar respuestas seguramente a un sector, pero que dejan afuera a una gran parte de la comunidad. ¿Qué es lo pleno? ¿Para cuántas? ¿Para quiénes? Hoy hay más de 20.000 chicos y chicas sin presencialidad garantizada en la provincia de Neuquén, y el responsable es el gobierno de la provincia. Queremos hablar de todo, de la situación de la pandemia, que hoy los números dan un panorama como más tranquilo para pensar en la vuelta a las escuelas, y en eso estamos de acuerdo, pero también queremos pensar en la especificidad de un nivel. ¿Qué pasa en una escuela técnica con un curso en 6º año de 40 chicos y chicas? ¿Qué distanciamiento es posible? No es lo mismo que un grado de niños y niñas que tiene 24, no es lo mismo. Bueno, eso es lo que se tiene que discutir en el cuerpo colegiado, y no aprobar una resolución sin demasiada especificación, sin ninguna discusión, para responder a intereses que son políticos. Nosotros, los intereses políticos que tenemos son los de la política educativa y son los de sostener la escuela pública que el gobierno ha abandonado. Marisabel, entonces, ¿qué tenemos que esperar respecto a esta vuelta? ¿Qué va a hacer el gremio? ¿Va a tomar alguna medida? ¿O, a pesar de no estar de acuerdo en las escuelas que se pueda, que estén en condiciones, van a retornar? No, está muy buena tu pregunta, porque, a ver, nosotras, y está muy bueno para hablarlo con las familias, con la comunidad, nosotras y nosotros no estamos en contra de aquellas escuelas que puedan garantizar ese vínculo presencial. De hecho, las escuelas lo están haciendo, con burbujas, pero era lo que se venía haciendo.
¿Qué es lo que nosotras pensamos? Que en aquellas escuelas donde eso se pueda garantizar, está bien porque es lo que se venía haciendo. En las que no se pueda garantizar, no se puede con una normativa invisibilizar cuál es la situación real. Hay que pensarlo desde el lugar de lo situado, desde el lugar de qué pasa en cierta localidad, qué pasa en otra, qué pasa en una escuela y qué pasa en otra. Nosotros como organización vamos a acompañar, como lo venimos haciendo, las decisiones que se toman institucionalmente en aquellas escuelas que hoy por hoy no han podido garantizar la presencialidad porque no tienen el gas, porque no está la obra terminada, porque no está la obra iniciada. Hay muchas escuelas que están en esa situación y en las que puedan iniciar, por supuesto que nada reemplaza la presencialidad, lo venimos diciendo desde el momento cero de la pandemia, ¿no? Bien. Nosotras, la presencialidad es lo anhelado, no estamos en contra del reencuentro con nuestros chicos y chicas, sí lo queremos hacer en condiciones seguras y con escuelas en condiciones. Bien, entonces quedará a criterio de cada director según cómo considere el estado de su establecimiento. Habrás escuchado lo que dijo hoy seguramente el jefe de gabinete respecto a la cantidad de escuelas y cómo están. Él mencionó que hay 59 edificios que requieren alguna intervención, que hay 41 escuelas que tienen intervenciones mayores, que van a llevar entre 5 y 10 días los trabajos, que hay otras que se resolvieron rápido y otras de mayor envergadura que estarán listas en 60 días, pero hablan de 59. Ustedes duplican esa cantidad. Pero además duplicamos, digo, con los nombres de las escuelas, con el número de la escuela, con la obra que hay que hacer. Digo, hay escuelas en situaciones muy críticas, pero que además vienen con situaciones desde hace mucho tiempo. Entonces, si los datos nosotros los hemos presentado, los hemos elevado a través del cuerpo colegiado a obras públicas, cada vez que una escuela llega al consejo, que es una visita cotidiana en estos días, escuelas de toda la provincia que llegan, exigimos que Obras Públicas llegue también al Consejo a dar las explicaciones que tienen que dar. Evidentemente hay una parte de los informes que no están viendo o están ocultando, porque las escuelas son el doble de lo que el jefe de gabinete dijo, y las intervenciones en la gran mayoría son intervenciones que llevan varios días y en algunos casos meses, y en otras, como te decía, que todavía la obra no ha iniciado. La semana pasada estuvimos acompañando a la escuela de títeres de acá de la ciudad de Neuquén, que comparte el edificio con desarrollo social además, donde ya han ido varias empresas y la obra sigue sin iniciarse. La semana pasada les comunicaron que había una empresa designada, la empresa fue y sacó fotos. Claro. Para presupuestar la obra. Digo, en esas condiciones hoy está la escuela de títeres, solamente por mencionarte una, y por supuesto podríamos hablar todo el programa de las necesidades que hoy tienen las escuelas. Nosotros la semana anterior hicimos una recorrida por algunos centros de educación física de la provincia. Sí. Que están con un drama realmente, muchos sin poder firmar convenios hace 2 años, otros que bueno, le explotó la caldera, el otro no tiene calefacción, no tienen personal, etcétera, etcétera. Y los centros de educación física están dentro del sistema. Claro. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la semana pasada estuvimos reunidas con los compañeros y compañeras directivos de los CEF. Desde la Comisión Directiva Provincial hay una secretaría que está a cargo del compañero José Martínez, que se encarga y que viene trabajando con los compañeros y compañeras de CEF, que venían reclamando además la vuelta a la presencialidad, porque lo que pasaba era que en las localidades, los gimnasios municipales, todo lo que dependía de cultura, de actividad física de los municipios, o los gimnasios privados habían empezado, pero los CEF no podían empezar. Cuando empezaron no estaba garantizada la cobertura de las horas y cargos. Cuando se volvió a la presencialidad, a ellos, cuando empezaban los clubes, a ellos les decían que no porque eran parte del sistema educativo. Cuando empezó el sistema educativo, a ellos le permitieron al final de todo porque no eran obligatorios.
Cuando les permitieron no les cubrían las horas. Digo, esto es todo lo que ha ido sucediendo en este tiempo con los CEF. Estamos trabajando con ellos, hemos trabajado ahora para que se puedan cubrir las horas y los cargos, para que puedan asistir los adultos mayores que tampoco tenían permitido. Digo, bueno, esta cuestión de que alguien del gobierno pareciera tener la confusión de que cuando el nivel no es obligatorio, pareciera que algún funcionario entiende que no es obligación de la provincia pensar en ese nivel. Cuando hablamos de niveles no obligatorios, estamos hablando de la no obligatoriedad para el que elige ir a un CEF o no ir. Pero el gobierno tiene la obligación de sostener y de pensar cómo se sostiene desde la política pública, en este caso los centros de educación física. Pero además, la situación es esa. Marisabel, no es obligación ir a un CEF, pero hay muchísimas escuelas Claro. que dictan sus clases de educación física en los CEF porque no tienen espacio. Y hay muchos CEF que funcionan en escuelas, digo, se dan las Claro. dos situaciones. Bien. Sí, es así, esa es la situación, digo, estamos con las y los compañeros reclamando para que puedan trabajar, digo, básicamente, y garantizar ese derecho con los mismos argumentos que el gobierno pone cuando indica que la presencialidad es la premisa, ¿no? La Sociedad de Pediatría, UNICEF, todos los argumentos que hablan de lo que implica la presencialidad, bueno, lo sumamos a lo que implica hacer actividad física, ¿no? Entonces, por supuesto que es una prioridad y se tienen que hacer cargo de eso. La ministra esta mañana habló del 93% de los docentes vacunados y el 91% de auxiliares de servicio. ¿Manejan ustedes el mismo porcentaje? Sí, nosotras en ese sentido cada vez que digo, bueno, también este calendario de vacunación tiene que ver, con parte de lo que hemos conseguido con la CETERA, la Paritaria Nacional Docente, que es el calendario de vacunación para las y los trabajadores de la educación, y en ese sentido cuando nos llegan algunos reclamos de algunas localidades, por suerte cada vez menos, quiere decir que la vacuna está llegando, rápidamente hacemos relevamientos, los compartimos al Ejecutivo en el cuerpo colegiado y las y los docentes son convocados a la vacuna. Así Bien. que en ese sentido hubo un avance importante que también tiene que ver con la lucha que desde cada lugar vamos dando, ¿no? Perfecto. Bueno, Marisabel ha sido más que clara. Las escuelas que están en condiciones podrán volver a la presencialidad plena. El resto, obviamente, ve coartado este derecho hasta tanto infraestructura escolar, obras públicas, ponga en condiciones los establecimientos. Te agradecemos un montón que nos hayas atendido y hayas aclarado la postura de los consejeros gremiales. Gracias a ustedes, como siempre, por el contacto y un saludo para todas y todos. Gracias.